En este momento vamos a dar inicio a el encuentro virtual relativo al reporte meteorológico Trend, el cual es un pronóstico de tendencia. Un pronóstico de tendencia que siempre va ligado a un metal o una especie, siempre o una especie, siempre que se emite un metal o una especie, deben llevar anexos un pronóstico de tendencia, un reporte meteorológico llamado Trend. El tren tiene una vigencia de 2 horas a partir de la hora de emisión del metal o de la especie que él está acompañando. Entonces siempre tiene una vigencia de 2 horas, dándonos indicación de que la información que contiene son los cambios esperados para esas próximas 2 horas de acuerdo a lo que esté reportado en el metal o en la especie. Es decir, siempre un tren va a ir ligado a lo que esté reportado en un metal o en especie y él nos va a dar indicación de cuáles son los cambios esperados de acuerdo a eso que está reportado allí en estos dos reportes metal o especie. Ya sabemos que los reportes Metar y Especie son reportes en tiempo real, reportes meteorológicos aeronáuticos, uno rutinario, otro especial, y ambos son en tiempo real. Y que el trend es un reporte meteorológico que es una predicción con un tiempo de vigencia de 2 horas, es decir, siempre el horizonte de tiempo que estamos considerando a la hora de elaborar un tren son 2 horas. ¿Sí? Entonces, siempre la información que contiene es los cambios esperados para las próximas 2 horas en función de lo que se ha reportado en el METAR o en la especie que este tren va acompañando. No todas las oficinas de observación meteorológica emiten tren. Los trenes están, digamos que, estipulados para unos aeropuertos específicos, sí, unos aeropuertos específicos, unos aeródromos específicos. Por ejemplo, aquí en Colombia deberían estar haciendo tren en 4 aeródromos específicamente, que son Bogotá, Barranquilla, Río Negro y Cali. Serían los 4 aeropuertos que en este momento deberían estar generando reportes tren. Pero bueno, por unas cuestiones que tienen que ver con diferentes factores, no se están desarrollando esos reportes en el país. Se está barajando la posibilidad de que a partir de este año que entra podamos empezar a hacerlo. Entonces, siempre que hablamos de un tren, estamos hablando de un reporte meteorológico que no es en tiempo real, sino en tiempo previsto, es decir, es un pronóstico. Bien, en este encuentro virtual vamos a ver algunas partes del tren. Más allá de que el título de esta diapositiva y de esta presentación dice Tren TAF y SIGMET, veremos solamente lo que atañe al pronóstico de tendencia tren. Bien, entonces vamos a seguir y vamos a pasar hacia la siguiente diapositiva. Bien, em, si nosotros sabemos interpretar y decodificar un metal o una especie, podremos también hacerlo con un reporte trend, con un pronóstico de tendencia. ¿Por qué? Porque el pronóstico de tendencia siempre va ligado a los mismos grupos de un metal o una especie. Sí, siempre va a tomar en cuenta esos grupos. De hecho, no todos. Toma solamente en cuenta cuatro grupos. De todos esos grupos que vimos en el metal o en la especie, en el tren tienen relevancia 4 específicamente. Es decir, siempre que tengamos un tren o que vayamos a emitir un tren, nos vamos a centrar en 4 grupos de variables meteorológicas específicamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos grupos? Ya pues digamos que los formatos de clave ustedes los conocen. Está este grupo que está aquí, que es el viento en superficie, la visibilidad horizontal, los fenómenos de tiempo presente y la nubosidad. Estos son, estos son los grupos que entran en juego a la hora de elaborar un tren. Es decir, no podemos desarrollar un tren o emitir un tren por temperaturas, porque el grupo de temperaturas no está contemplado dentro del formato clave de un tren. En el formato clave de un tren nos hace énfasis en 4 específicamente, que son estos que yo les he encerrado,
que son el viento en superficie, la visibilidad horizontal, los fenómenos de tiempo presente y la nubosidad. No podemos emitir un tren por ajuste altimétrico, no podemos emitir un tren por fenómenos recientes, no podemos emitir un tren por alcance visual en pista. Eh, ¿Qué otro? No podemos emitir un tren eh, por ninguno de los grupos de información suplementaria. Los trenes se emiten específicamente por estos cuatro grupos, estos cuatro parámetros que vemos allí. ¿Sí? Así que si yo puedo leer, si yo puedo interpretar un metal o una especie, podré interpretar fácilmente un tren e incluso un TAF. Lo único que tengo que tener en cuenta es que un tren me dice cuáles son las condiciones esperadas, mientras que un especie o un metal son las condiciones que están reinando en el momento. ¿Sí? Siempre el tren me va a dar condiciones esperadas. Ahora, tengo que tener en cuenta, sí, que debo interpretar esta información que está aquí encabezando el tren. Sí, esa información yo debo interpretarla. Esos llamados grupos de cambio, esos grupos de cambio debo interpretarlos, ¿eh? Bueno, aquí tuve aquí encerré el viento en superficie, es todo esto que tenemos acá, ¿eh? Todo esto que está aquí. Bien, entonces, y los grupos de cambio serían hasta aquí, si había cometido ese error ahí. Listo, entonces, esos grupos de cambio que están aquí, este encabezado, yo debo interpretarlo también. Con la interpretación de este grupo de cambio y sabiendo de estos grupos de cambio y sabiendo ya lo que significa cada uno de estos códigos que tengo aquí, entonces ya yo puedo por lo menos decodificar e interpretar un tren. Ahora, elaborarlo ya es otra cosa. Sí, elaborarlo ya es, digamos, otro cuento, como se dice por allí. Ya elaborarlo requiere apropiarme de unos conocimientos y apropiarme de unas herramientas que me puedan servir para elaborarlos. Sí, ya eso pues es, digamos, un paso adelante. Y acá lo que tenemos aquí como rimar nos está diciendo que siempre un tren acompaña a aumentar una especie y que esa información siempre va antes del rimar. El rimar es la última información que se tiene de un reporte meteorológico o metaroespecie. Es decir, en esos aeródromos, en esos aeródromos, en esos aeródromos, en donde ya es reglamentario emitir tren, entonces ya un tren va ligado al metal de la especie de tal manera que hace parte del metal de la especie, siendo esa parte que nos dice qué es lo que se espera. Y siempre va a ir ligado a esto antes de la información del grupo de información de carácter nacional, que es el RIMAR, que son observaciones de carácter nacional. Siempre verá antes. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de hecho. Bien. Entonces, importante esto, que lo tengan en cuenta. Los grupos de cambio debemos mirar qué significan, pero esto de aquí, ya la parte del formato de clave, la parte del formato de clave, desde el viento hasta la nubosidad, ya nosotros lo sabemos decodificar. Entonces vamos a ir un poco adelante a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Bien, aspectos relevantes respecto al tren. Vamos a mirarlo, vamos a leer aquí esos aspectos relevantes respecto al tren. Eh, Dice, los usuarios que efectúan la decodificación de estos pronósticos pertenecen a ámbitos muy diversos, ¿sí? Quienes decodifican, es decir, para quienes es útil esta información, pertenecen a ámbitos muy diversos. Entre esos están pilotos, personal de los servicios de tránsito aéreo, personal de operaciones y meteorólogos. Todas estas personas, estos usuarios que están aquí, están involucrados en, digamos, en la decodificación e interpretación de un reporte meteorológico tren. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos emitir unos tren claros, unos tren que no sean confusos para los usuarios. En este momento ustedes son un usuario en el sentido de que se están preparando. Que cuando ustedes tienen un tren a la mano necesitan que ese tren sea claro y fácil de interpretar. No podemos emitir unos tren confusos. Ya, esta es una información, un vocabulario universal que nos da la posibilidad de hacer los reportes lo más claramente posible, lo menos,
lo menos, digamos, ambiguo para los usuarios. Bien. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, con visibilidades menores de 1000 metros, las variaciones de 30% o más en un periodo de 4 minutos pueden acontecer un número relevante de veces. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, con visibilidades de menos de 1000 metros, las variaciones de 30% o más en un periodo de 4 minutos pueden acontecer un número relevante de veces. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Y esta es una estadística que nos da la Organización Meteorológica Mundial, para que cuando hayan visibilidades menores a 1000 metros se tenga en cuenta que todo esto es muy fluctuante. Sí, que se prevén una serie de fluctuaciones muy rápidas que el meteorólogo tiene que tenerlas en cuenta a la hora de elaborar el reporte. Esa información, como les digo, tiene que desarrollarla el meteorólogo, o más que todo interpretar esa condición cambiante para así poderlo plasmar también en el tren que desarrolla. Dice algo aquí sobre el alcance visual en pista, pero yo les había comentado ya que el alcance visual en pista como tal, no sé, como grupo no está dentro de los grupos que conforman un tren. Sin embargo, esas fluctuaciones que tiene el alcance visual en pista también es bueno tenerlas en cuenta porque de una u otra forma van ligadas a la visibilidad horizontal. Y esta, por ejemplo, que dice en la base de las nubes, pueden darse con bastante frecuencia variaciones de 45 metros en un minuto y sobre una distancia horizontal de 1,6 kilómetros. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para las variaciones en cuanto a la base de las nubes, la altura de las nubes. Ya. ¿A qué va esto? Esto va, digamos que esto va fundamentado en el hecho de que el meteorólogo debe no, digamos, no pasar esto por alto, no pasar esto por alto. Uno, que debe estar pendiente de estas fluctuaciones, porque en cualquier momento una fluctuación puede ser muy significativa. Dos, que esta condición la debe tener en cuenta al momento de elaborar el reporte tren. Es decir, como no debe haber confusiones al momento de la elaboración del tren, esta situación que nos detallan aquí deben ser dadas a conocer de la mejor manera a través de la codificación que está destinada para la elaboración del reporte. Ya, es básicamente eso. Eh, y se fundamenta principalmente porque esto nos da una idea de cuál es el indicador de cambio apropiado para uno utilizar a la hora de elaborar un tren. Ya, cuál va a ser el indicador de cambio que más digamos, que más se amolda a lo que yo quiero dar a conocer. Bien. Bien, aquí hay otros aspectos relevantes. Dice que estadísticamente, ojo con eso, estadísticamente se apreciarán diferencias de 30 metros entre los momentos pronosticados y los momentos de acaecimiento real en un número importante de ocasiones. Esto tiene que ver con los fenómenos, ya, la ocurrencia o no de los fenómenos. Y nos dice que se apreciarán diferencias de 30 minutos entre los momentos pronosticados y los momentos en que realmente ocurren los fenómenos. Y sí, digamos que esta es una media permisible. No siempre que vayamos nosotros a hacer un tren, digamos que los fenómenos se van a presentar exactamente en el momento en que decimos. Pues siempre esto va ligado a una probabilidad. Pronosticar es hablar de probabilidad. Ya, entonces, cuando se habla de probabilidades, no estamos hablando de certezas absolutas, sino probabilidades que pueden estar alejadas o aproximadas de la realidad. Entonces, lo que nos dicen aquí es que las diferencias de 30 minutos, en cierta forma, son permisibles, que cuando uno pronostica, generalmente, diferencias de 30 minutos se pueden dar entre lo que uno está pronosticando y lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, ¿esto con qué fundamento se dice, hombre? En algún momento alguien pronosticará y de pronto dirá un rango de tiempo en el que se pueda dar el fenómeno y de pronto no se da en ese momento, sino que se da un poco después. La idea aquí con el tren es tratar de que a través de las estadísticas y las observaciones diarias y la experiencia, esos 30 minutos se vayan acortando al punto de que nos acerquemos cada vez más a la mayor certeza. Después dice, en caso de que se produzcan cambios importantes con respecto a las nubes,
Se indicarán todos los grupos de nubes, incluyendo las capas o masas en las que no se esperen cambios. Bien, esto porque al elaborar un tren, como ya sabemos que son cuatro grupos o cuatro parámetros los fundamentales para el desarrollo de un tren o para la emisión de un tren, lo que se deben tener en cuenta. Cuando se tengan en cuenta cambios en una capa de nubes y no en las demás, y de pronto hay más, siempre se van a colocar en el tren todas las capas de nubes, tanto en la que hubo cambio como las otras, a pesar de que en las otras no haya cambio. Porque si nosotros solamente damos a conocer los cambios en una capa dentro del tren, es como si estuviéramos diciendo que solamente hay esa capa o que solamente quedaría esa capa dentro del pronóstico. Entonces, la idea es que siempre que se van a emitir cambios en una capa de nubes, si por ejemplo nosotros consideramos que la capa de nubes tuvo un aumento en extensión muy significativo o tuvo ¿cómo es? Un bajón en altura significativo. Entonces sí, se reporta ese cambio en esa capa, pero aunque en las otras capas no se hayan reportado cambios, también se deben considerar en el tren, ¿ya? Para darle indicación al piloto o al usuario que va a hacer uso de esa información que siguen persistiendo esas otras capas. Sí, es básicamente ahí lo que se trata. En caso de cambios importantes en la visibilidad, en caso de cambios importantes en la visibilidad, se indicará el fenómeno causante de la disminución de la visibilidad. Efectivamente, nosotros podemos hacer un tren en función de un cambio en la visibilidad, pero la visibilidad no cambia sola. Siempre que hay un cambio en la visibilidad es porque hay algún fenómeno que la motiva. Entonces, generalmente un cambio en la visibilidad tiene que ir ligado a la presencia de un fenómeno. Ya, siempre tiene que ir ligado a la presencia de un fenómeno, porque la visibilidad no va a cambiar por sí sola. Siempre la visibilidad, las disminuciones de visibilidad van ligadas a la presencia de un fenómeno. Bien, y dice que las unidades y escalas utilizadas en los pronósticos tren serán las mismas que las utilizadas en los mensajes a los que se adjuntan, es decir, a los metares y especies. Siempre que yo vaya a hablar o que vaya a emitir un cambio en el viento, ese cambio en la velocidad del viento debe ir en las unidades en las que se reporta el viento en el meter en el especie. Si estoy reportando la velocidad del viento en nudos, en el tren tiene que ir en nudos también. Si la estoy reportando en metros por segundo, en el tren debe ir también en metros por segundo. ¿Sí? Si yo estoy reportando la nubosidad, la altura en pies o en hectopies, en el tren debe ir en hectopies. Si lo estoy reportando en otra unidad, debe ir en otra unidad, aunque pues en cuanto a nubes siempre se reporta es en hectopies. Y así, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Las mismas unidades utilizadas en la confección del metal y la especie son las mismas unidades que se van a tener en cuenta en la confección del tren. Bien, sigamos entonces hacia la otra diapositiva. Y aquí ya nosotros empezamos a ver el formato de clave del tren, el formato de clave como tal. Los indicadores de cambio. Los indicadores de cambio son estos. Siempre aquí está, este es el formato clave de los indicadores de cambio. En donde aquí, este que tengo aquí, sí, que son 5 caracteres y que lo detallo acá, y que lo detallo acá, sí, que lo detallo acá. Eh, Puede ser, ojo, este código que es un indicador de cambio, tango, 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 tango. Eh, Puede ser o tempo, ¿sí? O tempo, o puede ser becoming. O tempo o becoming. Es decir, esto que está aquí, a la hora de elaborar un tren, se reemplaza con tempo o con becoming. Con tempo lo utilizaré cuando el cambio que yo estoy dando a conocer es una fluctuación. Es decir, son cambios temporales que se dan en un momento dentro del horizonte de pronóstico, que son 2 horas, pero que luego las condiciones se restablecen a como estaban antes de ese cambio. ¿Sí? Son fluctuaciones, fluctuaciones. Es decir,
es un cambio que se da temporalmente, pero que una vez terminado, las condiciones vuelven a como está en el metaro, en la especie, ¿sí? Las condiciones van a volver a ser las del metador de la especie, siempre que yo utilice el tempo, siempre que yo utilice el tempo, ¿eh? Cuando, cuando este grupo de cambio, en este grupo de cambio se utiliza el código becoming, que es este que estoy encerrando acá, cuando se utiliza el código becoming, entonces lo que yo estoy dando a conocer es un cambio gradual en las condiciones, ¿sí? Un cambio gradual que luego de que ese cambio ocurra, las condiciones van a cambiar e irán a un nuevo escenario meteorológico, a unas nuevas condiciones, y no se restablecerán, por lo menos en el horizonte de pronóstico, a las condiciones que había en el metaro en la especie. Ojo, siempre que utilizo becoming, siempre que utilizo becoming es porque estoy dando a conocer que el cambio que estoy notificando, el cambio que estoy notificando es un cambio gradual, que una vez ocurra, las condiciones van a prevalecer así, sin que vuelvan a estar como se reportaron en el metaro en la especie, por lo menos en ese horizonte de pronóstico en que estamos encasillando ese becoming. Ya que pueden ser las 2 horas del tren o pueden ser menos tiempo dentro de esas 2 horas. Ya, pero en ese momento, cuando utilizo Becoming, estoy dando a conocer que las condiciones no volverán a ser las mismas, que hay un cambio gradual hacia un nuevo escenario meteorológico, mientras que el tiempo, es, como su nombre nos lo da o nos lo insinúa, nos lo da a entender, es un cambio temporal, una fluctuación que pasará en un momento, pero que luego las condiciones se restablecerán. Cuando no se esperen cambios significativos respecto a la información que está en el metaro en la especie, entonces se utilizará el código NOSIC, NOSIC que también es un tren, NOSIC para indicar que no se esperan cambios significativos para las próximas 2 horas de acuerdo a lo que está contemplado o reportado en el metar o en el especie. ¿Ya? No se esperan cambios significativos para las próximas 2 horas, de acuerdo a lo que está contemplado en el metaro en la especie. No siempre significa eso, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una condición adversa y coloco NOSIC, estoy diciendo que en las 2 horas siguientes esa condición adversa va a permanecer. Que si yo tengo una condición favorable en el aeródromo y pongo NOSIC, esas condiciones favorables van a permanecer durante las próximas 2 horas, ¿eh? Bien. Ahora, nos vamos a esta parte que está acá, que estoy señalando. Nos vamos a esta parte del formato de clave para indicar lo siguiente. Si esta parte me indican ya, digamos, momentos específicos. Sí, me indican momentos específicos o me encasillan en un horizonte de tiempo que puede estar más reducido de las 2 horas de vigencia del tren, lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este código tango, puede asumir, sí, ese código tango puede asumir los siguientes variantes. Puede ser reemplazado por Fostromite, para indicar a partir de qué momento se presenta el cambio, es decir, from, desde, ¿sí? A partir de qué momento se inicia el cambio. Cuando utilizo Tangolima, until, que en inglés, o sea, Tangolima es until en inglés, que ya sabemos que significa hasta para indicarnos hasta qué momento se va a dar ese cambio, es decir, el momento de finalización de ese cambio. Y podemos utilizar at para indicar específicamente la hora a la que se inicia el cambio. Ojo, at es diferente, at es alas, at es diferente a from. From dice a partir de, ¿sí? A partir de. Y at me especifica alas a una hora específica, ¿eh? Una hora específica. Cuando digo from, es a partir de tal momento es probable que se den las condiciones cambiantes. Cuando utilizo at es
es decir, a esta hora específicamente se iniciarán las condiciones. Siempre pues una probabilidad porque no es con absoluta certeza. Y until, es decir, Tango Lima, me indica hasta qué momento se prevé, hasta qué hora se prevé la ocurrencia de ese cambio. Siempre estos códigos, from, until y at deben ir ligados a horas y minutos, horas y minutos UTC. Sí, golf horas, golf mayúsculas y golf minúscula minutos. Es decir, siempre deben ir ligado la hora exacta en la que considera el pronosticador que se va a dar el fenómeno o la hora exacta a partir de la cual considera él que se podrían empezar a dar los fenómenos. Los fenómenos no, los cambios esperados, de acuerdo a lo que está contemplado en el metaro, en el especie. Bien, entonces, eso en cuanto a los indicadores de cambio. Si nosotros sabemos manejar estos indicadores de cambio, si los sabemos interpretar, si conceptualmente los tenemos claros, podremos decodificar e interpretar un tren con facilidad y podremos también, digamos que, amparados en la experiencia, en el conocimiento y en las estadísticas, elaborar un buen tren también. ¿Ya? Sí podemos, digamos que manejarlos conceptualmente bien. Bueno, entonces vamos a seguir a ver qué nos depara la otra diapositiva. Vamos a ver. Acá en esta diapositiva tenemos unos ejemplos de cómo se codifica tanto con Becoming como con Tempo. Entonces vamos a verlo, ¿eh? Dice acá, el primer ejemplo, este que tenemos acá de azul, el primer renglón, dice Becoming Foster Mike 1030, Tango Lima 1130. Becoming Foster Mike 1030, Tango Lima 1130. Cuando se utiliza de esta manera, estamos diciendo que se espera un cambio gradual desde las 10:30 hasta las 11:30. Aquí podemos asumir que si estamos en Colombia, este Becoming, si es un metal, está acompañando el metal de las 10, es decir, de las 10 horas Zulu. Y que el cambio esperado, que no nos dice exactamente en qué variables o en qué parámetros es el cambio esperado se prevé que se dé entre las 10:30 y las 11:30. Ahora, igual, con tempo, cuando lo utilizo, si bien allá estoy hablando de un cambio gradual, es decir, que va a ir progresivo, acá estoy hablando de fluctuaciones. Si le estoy diciendo se esperan cambios temporales o fluctuaciones entre las 10:30 o a partir de las 10:30 y las 11:30. ¿Sí? Esas fluctuaciones pueden darse, digamos que de manera fraccionada. Mientras que con Becoming el cambio va siendo gradual, acá se presentan fluctuaciones de manera fraccionada. Es decir, son cambios temporales que dentro de la hora que abarca desde las 10:30 a las 11:30 se puede dar en algún momento o en momentos o en momentos, digamos, momentos fraccionados dentro de esa hora. Acá en el segundo renglón estoy diciendo becoming Tango Lima 11. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera allí? Becoming Tango Lima 1100, 3000 Bravo Romeo. Becoming Tango Lima 1100, 3000 Bravo Romeo. ¿Qué me están diciendo allí? Me están diciendo que se esperan cambios graduales, es decir, un cambio gradual desde el comienzo, desde el comienzo de la generación del reporte. Es decir, si tengo un metar que su vigencia es de las 10 horas Zulu, y me están diciendo Tango Lima 11, es decir, que hasta las 11 se espera que haya un cambio, sí, que hasta las 11 y que ese cambio es 3000 Bravo Romeo, es decir, disminución de visibilidad por presencia de neblina, sí, por presencia de neblina.
Entonces lo que me están diciendo es que si estoy diciendo que hasta las 11 es porque su comienzo se da o se prevé que se dé con el mismo comienzo de la vigencia del metal o de la especie que este tren está acompañando. Sí, que este tren está acompañado, porque no nos están hablando de un inicio. Por lo tanto, el inicio se asume que es el mismo inicio de la especie o del metal que este tren está acompañando. Lo mismo acá. Si bien acá es un cambio gradual, acá lo que estamos hablando son de unas fluctuaciones, ¿eh? Que se prevén hasta las 11:30. Se prevén hasta las 11:30 ahora. Cuando tengo acá este que me dice Becoming Fostromite 1100, me están diciendo que los cambios que se esperan se darán a partir de las 11:00 y hasta cuál es su final, hasta qué momento se prevé que se van a dar esos cambios, hasta que finalice el horizonte pronóstico, que son cuánto, 2 horas. Entonces, aquí este Becoming nos podría estar acompañando un metal de las 10 Zulu, pero me dicen que es a partir de las 11, que es a partir de las 11 donde se espera que se den los cambios. ¿Y cuál es el final? El final será cuando se deja el final abierto porque se prevé que el final será el final del horizonte pronóstico, que son 2 horas, es decir, en este caso las 12 Zulu, las 12 Zulu. Aquí lo mismo, Profe, ¿sí? profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches, Juan Jairo. Sí, cuéntame. Profe, lo que pasa es que no me queda muy claro lo de la variación de tiempo entre el tempo y el becoming. Es decir, cuando, por decir algo, tengo una variación de la nubosidad, pero que no va a ser, que solo va a ser fraccionada, o sea, metiéndolo dentro del pronóstico, dentro del código tempo. Por decir algo, va a pasar una nubosidad a cierta hora, pero va a pasar y bueno, va a seguir otra vez el tiempo como estaba. Entonces, digo yo, dice el código que solo se usa para variaciones de 1 hora y si llegara a pasarse, por decir algo, a 2 horas, ¿se usaría el mismo tempo o se usaría el becoming? No, No, no sé si me... a ver, hay momentos en que tú puedes, independientemente, tú puedes utilizar becoming o tempo de acuerdo a lo que consideres que puede ser una fluctuación y lo que puedes considerar que va a ser un cambio progresivo. Cuando el cambio es progresivo, es decir, que se va gestando poco a poco hasta que llega un momento en que ya el cambio se da, hablamos de becoming, ya. Pero cuando lo que tenemos son fluctuaciones, ya fluctuaciones periódicas dentro de ese horizonte de tiempo, en donde las condiciones cambian, luego se restablecen, cambian, luego se restablecen, estamos hablando de tiempo. Ya son variaciones en las condiciones que se prevén que van a cambiar. Mientras que el becoming es un cambio progresivo, gradual, poco a poco hasta que se da el cambio que nosotros estamos pronosticando. Ahora, Profe, ajá. esa regla no aplicaría mucho, digamos, podríamos colocar tempo, foxtrot, bueno, Mike, Fostro Mike, por decir algo, 10:30 como está ahí, y dejarlo abierto así pase 1 hora y media, 2 horas. Sí, no importa. Lo que siempre se tiene que tener en cuenta es que cuando utilizo el código tempo o el indicador de cambio tempo, las fluctuaciones que yo estoy dando a conocer que se pueden dar no me pueden pasar de 1 hora en sumatoria. Es decir, yo puedo ni siquiera darle un horizonte de tiempo dentro de las 2 horas que tiene de vigencia el tren, pero sé que aunque lo deje abierto, la sumatoria de esos momentos en los que sean las condiciones cambiantes, fluctuantes, no puede pasar de 1 hora. Ya, no puede pasar de 1 hora. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Ya. O sea, yo puedo dejarlo abierto. De hecho, aquí en Colombia no se utiliza ni from, ni until, ni at, ni acá no se utiliza. Pero a pesar de que no se utilice, siempre que se utiliza el indicador de cambio, tempo, asumimos que esa sumatoria de los momentos en que sean esas condiciones fluctuantes no supera la hora, ¿ya? Pero es que nosotros lo que estamos diciendo es que no es que la temporalidad se dé durante las 2 horas,
sino que es posible que se dé ya sea unas fluctuaciones dentro de una hora y después las condiciones se restablezcan ahí dentro del mismo, dentro de las mismas 2 horas que contempla el tren, o es posible que dentro de las 2 horas las fluctuaciones se den, pero de una manera, digamos, espaciada, que cuando yo la sume en tiempo nunca me van a superar la hora. Ya, son fluctuaciones que de pronto, bueno, el reporte de las 10 Zulu. Y yo digo, bueno, se van a presentar cambios temporales, y no digo ni la hora de comienzo ni la hora de final. Asumo que los cambios temporales se pueden dar dentro de las 2 horas, pero la temporalidad puede ser que de pronto desde las 10:15 a las 10:40 se me dieron unos cambios, luego se restablecieron y por allá a las 11:20 hasta las 11:30 se dieron otros cambios y ya. La sumatoria de eso, ¿cuánto fue en conjunto? Alrededor de 30 minutos, es decir, no me pasa la hora. Sí, entonces siempre tengo que tener en cuenta eso. Si cuando utilizo tiempo no me debe superar la hora. La hora en cuanto a sumatoria de los momentos en que se da el cambio temporal, ya, en ese sentido, pero yo puedo tener eso espaciado dentro de las 2 horas. Yo puedo decir, no sé en qué momento va a comenzar, no puedo dar una hora de terminación exacta, pero sé que van a ser fluctuaciones temporales y que por lo tanto esas fluctuaciones temporales en sumatoria no me van a superar la hora, ¿ya? Es básicamente eso. Cuando yo asumo becoming es diferente, porque el becoming ya sí tiene que ser continuo, porque estamos hablando de algo progresivo, sí, algo progresivo. El becoming puede empezar a una hora en donde yo considero que es la más probable, o yo puedo decir, no, no voy a darle hora de inicio ni tampoco hora de final, pero sé que entre las 2 horas va a haber un momento en que va a empezar un cambio gradual. Y cuando ese cambio gradual empiece, va a llegar un momento en que las condiciones van a cambiar y se va a dar el siguiente cambio. Ya, es diferente porque el becoming sí tiene que ser continuo, pero el tempo no. El tempo es variable. Y yo lo que hago es que las sumatorias de los momentos en que se dé esa variación no me puede superar la hora. Ya es fundamentalmente eso. Por ejemplo, en este caso, cuando yo digo becoming at 11:00, estoy diciendo que hay un cambio gradual esperado que empezará a las 11:00 y que o se dará a esa hora, a las 11:00. ¿Y a qué hora terminará? Ya, ¿a qué hora terminará? Bueno, primero tengo que tener en cuenta que es un becoming y que hablé al principio que un becoming es un cambio gradual y que generalmente cuando estos cambios graduales se dan, llega un momento en que ocurre el cambio esperado y ese se mantiene hasta pues un tiempo determinado. Entonces aquí me están diciendo, bueno, él empezará a las 11:00. El horizonte de terminación será las 12, asumiendo de que el metal al que está acompañando este tren es el de las 10 Zulu, por decir algo. Entonces, si me dicen que a las 11:00 se da ese cambio, que en realidad lo que estoy diciendo es que a las 11:00 lo que comienzo a contemplar es el cambio gradual que va a comenzar ya. Es decir, un cambio gradual progresivo que tendrá como terminación ¿cuál? Las 12 Zulu, porque si es el metal de las 10, el tren tiene vigencia 2 horas, entonces la vigencia será hasta las 12 Zulu. Por lo tanto, si el cambio se da a las 11, entonces el horizonte de terminación serán las 12 Zulu, básicamente. ¿Qué pasa con el tempo? Cuando yo utilizo el indicador o el código AT, el tempo no tiene ahí, porque nunca se puede utilizar tempo y AT, porque la naturaleza del tempo es una variación, una fluctuación, ¿ya? Una variación, una fluctuación. Y si yo estoy diciendo que alas, entonces yo no estoy hablando de una fluctuación. Sí, las fluctuaciones son, su nombre lo dice, son cambiantes. Si yo estoy diciendo alas, es decir, alas tal, entonces eso no va acorde con una variabilidad, con un cambio temporal, si me hago entender. Por eso, cuando se utiliza tempo, nunca debe ir acompañado de at. Y bueno, yo puedo dejarlo simplemente sin indicación, como les dije ahorita, simplemente becoming y simplemente tempo, sin que vaya acompañado de
de ningún código adicional, ya ningún código, digamos, de determinación de horizonte de tiempo. ¿Sí? Yo digo becoming tal y eso me aplica para las 2 horas. Sí, teniendo en cuenta que sobre cuando utilizo tiempo esto no me puede pasar de la hora, ya, no me puede pasar de la hora. Independientemente de que yo lo encasillo, ¿no? No me puede pasar de 1 hora. Aquí al final sí dice, cuando se ha pronosticado que se produzcan cambios mediante a medianoche UTC, el momento se indicará como sigue. Mediante 00 cuando se asocia a Fostromay y a AT, ¿sí? Y 2400 cuando se asocia a Tango Lima. Bueno, cuando dentro de lo que nosotros desarrollamos está inmiscuida la medianoche UTC, ¿sí? ¿Cuál es la medianoche UTC? La 00, ¿sí? La 00. Esa es la medianoche UTC, la 00. Se utilizará 00 así propiamente cuando esto vaya ligado a Foster Mike o a AT, ¿sí? Pero si lo que yo doy es una indicación de terminación del fenómeno, si yo doy una indicación de terminación del fenómeno con until, que digo hasta, entonces utilizo 24, ¿sí? 24 en vez de 00. Utilizo 24 cuando se trata de terminación. Pero cuando se trata de comienzo, entonces utilizaré 00, 00 solo. Ya, básicamente. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta conforme a lo que nosotros hemos visto acá? Bien, entonces vamos a seguir. Acá en la siguiente diapositiva ya empezamos a mirar los cuatro grupos. ¿Y cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta? Los criterios que se deben tener en cuenta para emitir un tren. Es decir, aquí vamos a hablar ya de la elaboración del tren. A pesar de que nosotros está diseñado, digamos, este módulo es para que ustedes interpreten y decodifiquen. Aquí vamos a mirar algunos apartes de cómo elaborar un tren. Bien, en cuanto al viento en superficie, ¿qué criterios se tienen? Ya nosotros, como les dije, sabemos qué es lo que tenemos aquí, qué significa cada uno de estos caracteres. ¿Por qué? Porque lo vimos en el capítulo de metariespecie. Bien, ¿qué criterios debo utilizar yo para emitir un tren cuando se trate del viento en superficie? Bueno, tengo que tener en cuenta esto. Un cambio de la dirección media del viento igual a 60 grados o más. Ojo, cuando hay un cambio en la dirección media del viento igual a 60 grados o más. Esto es familiar, ¿eh? Familiar para ustedes. Ojo, pero cuando la velocidad media antes o después del cambio sea de 20 kilómetros por hora, es decir, 10 nudos o 5 metros por segundo o mayor. Sí, yo siempre que se dé un cambio en la dirección media del viento de 60 grados o más, lo debo considerar como un criterio. Pero ese criterio será válido siempre y cuando vaya ligado a un cambio también en la velocidad del viento. Sí, un cambio también en la velocidad del viento. Es decir, si la velocidad del viento antes o después de ese cambio de los 60 grados o más, es de 10 nudos o más. Sí, es de 10 nudos o más. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo esta codificación 220, 220.13, por decir algo, KT. Y efectivamente, yo considero que se puede esperar a través del análisis que he hecho, se puede esperar un cambio en la dirección del viento, un cambio en la dirección del viento, por decir algo de 80 grados. Sí, de 80 grados. Digo, hombre,
Yo creo que va a haber un cambio en la dirección del viento de 80 grados, es decir, luego la vamos a tener en 300 grados, con una velocidad del viento de 8 nudos, por decir algo. ¿Ya? Eso es lo que yo preveo que va a ocurrir. Entonces yo digo, bueno, listo, sí. Hay un cambio efectivamente en la dirección del viento que es de 60 grados o más, sí. Y es significativo, ¿por qué? Porque la velocidad del viento antes o después de ese cambio era de 10 nudos o más. Sí, antes de ese cambio era de 10 nudos o más, aunque después no lo sea. Pero con que haya sido antes del cambio de 10 nudos o más, ya aplica para hacer un cambio significativo. Ahora, yo digo, no, yo preveo, yo tengo esto, 220, 220,06. Sí, 220,06 es lo que tengo. Sí, es lo que tengo. Y yo preveo que voy a tener un cambio de 80 grados en la dirección del viento. Y digo, bueno, el viento se me va, yo considero que el viento va a estar de los 300 grados con una velocidad de 12 nudos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será significativo ese cambio? Claro, porque me dice que haya un cambio de 60 grados o más y que la velocidad del viento debe ser de 10 nudos o más antes o después del cambio. Claro, después del cambio considero que la velocidad del viento va a estar de 12 nudos, entonces aplica. Aunque antes no haya estado, con que haya estado después o que yo espere que después esté de 10 nudos o más, entonces aplica, ¿sí? Aplica también. Ahora, ¿cuándo no aplica? Por ejemplo, si tengo esto. Digo, viento de los 220 grados con 0,6 nudos, ¿sí? Con 6 nudos. Y espero, dentro del análisis que hago, que haya un cambio de 60 grados o más, sí. Yo espero que el viento sea de los 300 grados con ahora 9 nudos. ¿Qué pasa en ese caso? Que ni antes ni después del cambio, la velocidad del viento fue de 10 nudos o más. O sea, porque antes era 6, después fue 9. Entonces no aplica. Entonces este cambio, aunque haya sido, aunque se dé el cambio en la dirección, si no va acompañada del suplemento, que es que la velocidad del viento, o sea, 10 nudos o más antes o después del cambio, entonces no es un criterio para emitir un tren. ¿Sí? No es un criterio para emitir un tren. Eh, sí, claro, así se aplicaría. Ya, así se aplicaría. La condición en este primer punto es que sí, hay una variación, si se prevé una variación de 60 grados o más, la consideramos significativa siempre y cuando la velocidad del viento antes o después de ese cambio en la dirección sea de 10 nudos o más. Es simplemente eso. Si aquí hubiese estado antes de 9 nudos, de 10 nudos o más, aplica. O si después de los 6 nudos yo esperara 10 nudos o más, aplicaría, pero ni antes ni después del cambio está de 10 nudos o más. Entonces, por lo tanto, no es criterio para emitir un tren. Otro criterio que hay que tener en cuenta es el siguiente, con un cambio, ojo, con un cambio, no tampoco Andrés, con un cambio, ojo, con un cambio de la velocidad media del viento igual a 10 nudos o más, ya es suficiente para que sea, ojo, para que sea eh, un criterio para emitir un tren, ya, para emitir un tren. ¿Qué quiere decir eso? Ojo con lo que vimos anterior. Anterior era que si era 10 nudos más antes o después del cambio. Aquí nos están hablando de un cambio en la velocidad media. Un cambio, es decir, si yo tengo 220, 220,06, ¿sí? Y después tengo 230, decir algo, 230, eh, 20, 230, 20, ¿será o no será un cambio significativo? Ojo, 220,06 y después digo 230,20,
Ese es un cambio significativo, claro, porque aquí me están hablando de cambios, ojo, me están hablando de cambios en la velocidad del viento. Es decir, yo tenía 6 nudos y luego tengo 20. Hay 10 nudos o más. De 6 a 20 hay 14, ¿verdad? Hay 14, me dicen que el cambio sea de 10 nudos o más. Entonces, de 6 a 20 hay 14. Por lo tanto, sí es ¿cómo es? Un criterio fundamentado para generar un tren, ¿ya? Porque hubo un cambio de 10 nudos o más. Yo tengo, por ejemplo, esto, 110, 110, 15, 110, 15. Sí, 110, 15. Y después tengo, por decir algo, 130, 130, 21. ¿Será esto un criterio? ¿Será criterio o cumple el criterio para generar un tren? Ese cambio, si yo espero, no, ¿verdad? Nada. ¿Por qué? Porque la variación en la velocidad del viento no supera los 10 nudos. ¿Sí? Ahí hay un cambio de 6 nudos. Y para que se genere un tren, esa variación esperada en la velocidad del viento debe ser de 10 nudos o más. Ahora, si tengo esto acá, yo digo, tengo 110, 110, 21, y yo digo, o de acuerdo a lo que he analizado, el viento luego va a estar por decir algo, 0,90, 0,90, 0,90, 0,8. ¿Será eso un criterio para emitir un tren? Sí, claro que sí, ¿verdad? Por la variación. Bueno, ese es un cambio significativo, es decir, cumple el criterio para emitir un tren. ¿Por qué? Porque la variación en la velocidad del viento es de 10 nudos o más. En este caso, ¿cuánto es? 13, ¿verdad? 13 nudos. Entonces sí cumple, ¿verdad? Cumple, digamos, con lo que contempla el criterio para emitir un tren. Bueno, y el último criterio es decir, un cambio del viento con valores relevantes desde el punto de vista operativo. Dichos valores serán determinados previa consulta entre la autoridad de los servicios de tránsito aéreo, la autoridad meteorológica y los operadores correspondientes. ¿Ya? Bien, algunas, algunos aspectos no están especificados en la documentación OMM y OASI, pero resulta que a nivel nacional y a nivel de aeródromos hay digamos, unos eh, valores que son relevantes desde el punto de vista operativo en el sentido de la afectación que tienen a las operaciones de las aeronaves. Entonces, a través de un acuerdo, pues, se puede llegar a considerar que cuando hayan de pronto variaciones menores a las que se contempla aquí en los dos primeros puntos, también se puede emitir un tren. Pero eso ya es a través de acuerdos. Sí, si no hay acuerdo, entonces quedan básicamente estas dos consideraciones cuando se tiene en cuenta el viento en superficie. Entonces, básicamente es eso respecto a esto. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo al final que dice Becoming 250, 35, Golf 50 KT. Ya. Eso es digamos que, una, un pronóstico, sí, un pronóstico que considera que en el horizonte del tren se pueden estar presentando condiciones que gradualmente vayan cambiando, ¿sí? Vayan cambiando al punto que se nos presente esta condición que está aquí, al punto que se nos presente esa condición, sí. Es decir, que tengamos vientos promedios en velocidad de 35 nudos, pero con ráfagas alrededor de los 50, ¿sí? Becoming, fíjense que no nos los encasillan dentro de un horizonte de tiempo menor a lo que contempla el tren. Es decir, no nos están utilizando ni from,
ni until, ni at, sino que nos los dejan abiertos. ¿Por qué? Porque es posible que no haya una concreción o una especificidad desde el punto de vista del pronóstico, pero que sí nos deja abierto que gradualmente en algún momento esas 2 horas se pueden estar dando cambios hasta el punto que tengamos velocidades del viento alrededor de los 35 nudos con ráfagas de 50 y que lo más probable es que ese viento provenga de los 250 grados como dirección promedio. Bien, ahí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, em, en esta diapositiva, tenemos el formato de clave de la visibilidad horizontal, que ustedes lo conocen también muy bien, casi que a la perfección. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios? Los criterios para tener en cuenta de la visibilidad al momento de generar un tren. O sea, cuando yo considero que un cambio en la visibilidad me da para generar un tren. Bien, entonces tenemos estos criterios. Cuando la visibilidad mejore y alcance o rebase uno de los valores siguientes: 150, 350, 600, 800, 1500 y 3000 metros, ¿sí? Cuando mejore, alcance o rebase uno de esos valores, ¿eh? Uno de esos valores. Este primer criterio entonces queda claro en el sentido de que siempre que la visibilidad mejore o alcance alguno de estos valores, incluso los rebase, eso ya es fundamento para generar un tren, ¿sí? Siempre es un fundamento para generar un tren, incluso cuando se deteriore también. Cuando se deteriore pasando por los mismos valores, eso es fundamento para generar un tren. Ahora nos dice acá en el tercer criterio, que dependiendo del número de vuelos y con arreglo a las reglas de vuelo visual, se tendría en cuenta también el valor de 5000 metros. Para Colombia necesariamente hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en Colombia la operatividad de los aeródromos pasa mucho por este valor de visibilidad, por 5000. Es decir, cuando tenemos visibilidades inferiores a 5000 metros, hay ciertas restricciones en los aeródromos, sobre todo para vuelos visual, y cuando tenemos visibilidad por encima de 5000 metros, pues las restricciones generalmente se quedan abolidas. Ahora, hay algunos aeródromos que tienen algunas condiciones especiales desde el punto de vista geográfico, como Pasto, como el Olaya Herrera de Medellín. Creo que ahí entra también en juego el aeropuerto de Bucaramanga, que ellos por sus condiciones geográficas, los mínimos meteorológicos del aeródromo tienden a ser mucho más altos. Por lo tanto, incluso tendrían que considerarse unos valores superiores a 5000 para esos aeropuertos. Pero entonces, básicamente, hay que tener en cuenta la visibilidad cuando se reduzca o cuando empiece a mejorar pasando por los valores que están especificados aquí. Esto en metros, dado en cuenta que la visibilidad se reporta en metros. Por ejemplo, aquí dice tempo 0700. Nos están diciendo allí que se prevén unas fluctuaciones o cambios temporales en la visibilidad y que esas fluctuaciones van a estar alrededor de el valor de 700 metros de visibilidad en algún momento o en algunos momentos de las 2 horas que contempla el tren. Ya, básicamente eso. Ahora, ustedes dirán, 700 no aparece dentro de los valores estipulados allí. Pero digamos que es un valor importante, puede ser desde el punto de vista operativo, o puede ser que por el hecho de estar rebasando algunos de los valores que están allí está estipulado. En realidad, cuando uno va a la práctica, uno no tiene en cuenta es la exactitud de esos valores. Ya, no tiene en cuenta la exactitud de que tenga que ser exactamente esos valores. Puede ser que esos 700 metros que se están considerando como el valor probable al que puede llegar la visibilidad de manera temporal, puede ser aumentando o disminuyendo, ¿sí? Y que de una u otra manera está pasando por algunos de esos valores, que no es exactamente un valor de los estipulados allí, pero que está pasando por esos valores.
Entonces se puede asumir que se puede reportar de esa manera. Bien, vamos a ir entonces a la próxima diapositiva a ver qué contempla, ¿eh? A ver qué contempla. Y tenemos aquí los fenómenos meteorológicos. También un formato de clave conocido por ustedes. Ustedes saben que esto va ligado a la tabla de cifrado 4678 del manual de claves OMM 306. Entonces, básicamente lo que se tiene aquí es que dice la aparición, cese o cambio de intensidad de los fenómenos meteorológicos siguientes. La aparición, cese o cambio de intensidad de los fenómenos siguientes. Está allí la precipitación engelante, tenemos la niebla engelante también, precipitación moderada o fuerte, incluido chubascos, ventisca baja de polvo, de arena o de nieve, ventisca alta de polvo, de arena o de nieve, tempestad de polvo, tempestad de arena, tormenta con o sin precipitación, turbonadas, nubes en forma de embudo, es decir, tornados o trombas marinas, y otros fenómenos meteorológicos indicados en la tabla de cifrado 4678 que se espere cause un cambio significativo en la visibilidad. Bien, la visibilidad va a marcar mucho. Eh, Básicamente, a veces no se cumple un criterio, el criterio de los fenómenos, pero se cumple el criterio de visibilidad y por lo tanto el que se cumpla el criterio de visibilidad conlleva que tengo que reportar un fenómeno. Entonces, siempre que yo reporte un fenómeno, también voy a tener en cuenta qué afectación tiene ese fenómeno en términos de visibilidad. Aunque fenómenos, por ejemplo, la tormenta, que cuando es tormenta sin lluvia no afecta la visibilidad, puede que no esté afectando la visibilidad. Entonces, eh, básicamente son estos fenómenos que están allí, más los otros que se puedan considerar de la tabla de cifrado que de una u otra forma estén ligados a afectaciones de visibilidad significativa. Dice que para indicar el fin de los fenómenos meteorológicos significativos, la abreviatura November Sierra Whiskey, NIL significa weather, ningún tiempo significativo sustituirá al grupo Whiskey Whiskey. Bien, como lo tenemos acá, dice Tempo, Tango Lima 0430, Tango Sierra Romeo Alfa. Me están diciendo que se espera que hayan cambios temporales en las condiciones que están reportadas en el Meteorol Especie hasta las 4:30. Hasta las 4:30. ¿Y cuáles son esas condiciones que se esperan hasta las 4:30? Tormentas con lluvia moderada. Tormentas con lluvia moderada. Y luego, por ejemplo, tengo un nuevo tren, puede ser el tren que sigue, que dice Becoming at 16:30 November Sierra Wiki. Me están diciendo lo siguiente, si acá se había reportado que se esperaban cambios temporales hasta las 4:30, que era básicamente presencia de tormenta con lluvia moderada, acá me están diciendo que se esperan cambios graduales a las 16:30. Es decir, a esta hora se espera que el fenómeno haya cesado. ¿Cuál fenómeno? Este que está acá. Ya, que el fenómeno haya cesado, que ya no esté. Es lo que nos están diciendo allí. Bien. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que creo que ya debe ser la última en cuanto a los grupos. Tengo la nubosidad, ya, tengo la nubosidad. Entonces, también un formato de clave muy conocido por ustedes. ¿Cuándo? ¿Qué criterios utilizo para generar un tren en función de los cambios en la nubosidad? Dice, se señalan cambios significativos en las nubes cuando se espera que se cumplan uno más de las siguientes cuatro condiciones. Sí. De las siguientes cuatro condiciones. Ah, bueno, aquí son varias diapositivas. La primera condición, sí, que la altura de la base, que la altura de la base de una capa de nubes broken o overcast, ya, de nubes de tipo broken overcast, es inferior o se espera descienda por debajo de los 450 metros, es decir, 1500 pies. Y se haya pronosticado que cambie o que rebase uno de los siguientes valores, ¿sí?
Ahora, de antemano, ¿cuándo se concibe un cambio significativo en términos de la nubosidad? Cuando una capa broken overcast. ¿Por qué? Broken overcast constituyen techo de nubes. Extensiones menores a broken ya no se consideran techo de nubes. De ahí podemos comprender que para que haya techo de nubes, la cantidad de nubes que cubra o la cantidad de octas de cielo cubierto que debe haber a un nivel determinado debe ser superior a la mitad de la bóveda celeste, es decir, 5 octas o más. Por lo tanto, solamente Broken Overcast constituyen techo. Scatter y Few no constituyen techo, exactamente, de 5 a 8. Entonces, cuando esa extensión de nubosidad esté por debajo de los 450 metros, es decir, de 1500 pies, ya, o sea, haya pronosticado que va a estar eh, transitando por los valores que están estipulados aquí, 100, 200, 300, 500, 1000 y 1500 pies, entonces se considera que ese es un cambio significativo para generar un tren. Por ejemplo, aquí está este ejemplo. Becoming Tangolima 1130 Overcast 005, 500 pies. Sí, es un valor que está por debajo de los 1500 y que se está pronosticando que es una extensión overcast, es decir, por encima de la mitad de la bóveda celeste. Porque, como les decía, constituyen techo solamente esas cantidades. Entonces me están diciendo esto, se espera que gradualmente hayan cambios hasta las 11:30 y que esos cambios generen o se genere un cambio fundamentalmente en este sentido, que tengamos una capa de nubes con extensión overcast a una altura de 500 pies. Así que ese es criterio para generar un tren. Acá hay otro criterio, ¿sí? Que tiene que ver con la nubosidad. Dice, la altura de la base de la capa de nubes se encuentra por debajo o se espera que descienda por debajo de 450 metros, 1500 pies, y se haya pronosticado que la cantidad de nubes varía desde, es decir, cuando la cantidad esté siendo scatter o few y aumente a broken overcast, o cuando estando broken overcast disminuya a scatter o few, ¿sí? Ojo, si yo tengo scatter y lo que sucede es que me disminuye a few, eso no es un cambio significativo, ¿eh? Ahí no es un cambio significativo, ¿sí? Eso no es un cambio significativo. Y viceversa, de few a scatter tampoco es un cambio significativo. Ahora, si de alguno de estos dos pasa a ser broken overcast, sí, ¿ya? Broken overcast, sí. Ya, un broken a 20.000 pies o a 2.000 pies no genera un cambio significativo. Tiene que ser de 1500, sí, 1500 o menos, sí. Es decir, 1500 o menos. Si el cambio no se da de 1500 o menos, entonces ya no se considera significativo. Bien, ahora, si yo tengo un cambio de nubosidad de broken, perdonen la escritura, a overcast tampoco es significativo, ya, porque es básicamente una extensión muy parecida. Ambos son techo. Y lo mismo de overcast a broken tampoco es significativo. Pero ya de uno de los dos que pase a scatter o few, sí, ¿ya? Es decir, tiene que pasar, miren siempre la mitad, de la mitad hacia debajo de la mitad o debajo de la mitad hacia arriba de la mitad, la de la bóveda celeste, de la cantidad de nubes que cubran la mitad o más de la mitad, o que sea, que cubra más de la mitad a menos de la mitad. De lo contrario, el cambio no es significativo. Entonces, miren lo que hay acá. Me dicen que se esperan cambios a las 11:30, ¿sí? Que haya un overcast a 1000 pies. Este será un cambio significativo siempre y cuando, ojo, yo tenga en el metal una extensión few
o scatter, few o scatter alrededor de este nivel. Si la extensión que está en el metal no es few o scatter, entonces este overcast no podría ir. Ya. Si yo tuviera en el metal o en la especie que este tren acompaña broken y estaría diciendo que ahora es overcast, no, a menos que haya una diferencia significativa en la altura, pero si fuera por extensión de broken a overcast, eso no es un cambio significativo, ¿eh? Entonces siempre hay que analizar los criterios y en función de los criterios establecer si el tren cumple o no con ese criterio. Bien, vamos a mirar la siguiente. Dice, ojo, dice. Se espera que el cielo permanezca oscuro o se oscurezca. Se dispone de observaciones de la visibilidad vertical y el pronóstico indica cambio en la visibilidad vertical que alcancen o superen los valores siguientes. Ya, 30, 60, 150 metros, es decir, 100, 200 o 500 pies. Eso es cuando utilizo Víctor Víctor, es decir, no puedo apreciar la nubosidad. No puedo apreciar la nubosidad porque hay un fenómeno de oscurecimiento. Ya, por lo tanto, entonces, yo debo de recurrir a esta parte del grupo, que es la que está aquí, visibilidad vertical. Y en esa visibilidad vertical, ya reportando visibilidad verticales, cuando considero que un cambio en la visibilidad vertical es significativo, cuando pase por estos valores, ¿ya? Cuando pase por estos valores, permaneciendo siempre el cielo oscurecido por la presencia de ese fenómeno. Es decir, yo no veo las nubes, lo que estoy es apreciando visibilidad vertical. Entonces, esos cambios en la visibilidad vertical son significativos para generar tren siempre y cuando se cumpla esto que está aquí, que cambie en esos valores, ¿ya? Siempre permaneciendo oscuro. Bueno, y cuando no se esperen cambios importantes en las nubes durante el periodo de tren, los grupos de nubes no están repetidos y por consiguiente no se ofrecen detalles sobre las nubes, ¿ya? Pero cuando no se esperen cambios importantes durante el periodo del tren, los grupos de nubes no están repetidos y por consiguiente no se ofrecen detalles sobre las nubes. Ya, ese es un criterio que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando básicamente eso se da? ¿Qué pasa cuando básicamente eso se da? Nosotros utilizamos este código. November Sierra Charlie. Ya, November Sierra Charlie. Bien, vamos a mirar acá este tren. Esperen un momento. En este tren, ¿qué tenemos? Becoming from 1100, 250, 35 Golf 50, 6000, November Sierra Whiskey, November Sierra Charlie. Bien. Ahí tenemos que se esperan cambios graduales a partir de las 11:00 Zulu. Esos cambios contemplan que la dirección media del viento será de los 250 grados, que la velocidad media del viento será de 35 nudos y que tendremos ráfagas de 50, que la visibilidad será de 6.000 metros, que no se presentarán fenómenos significativos, ¿sí? No se presentarán fenómenos significativos y tampoco se presentará nubosidad significativa, es decir, yo ahí tengo nubes que están por encima de los 5.000 pies. Tengo nubes que están por encima de los 5.000 pies. No hay ninguna nube por debajo de los 5.000 pies y no hay presencia de cumulonimbus. Eso me da ya indicación de que puedo prever que la nubosidad no será significativa. Ya, básicamente eso. Y aquí November Sierra Whisky se está reportando, ¿por qué? Porque teníamos anteriormente, es lo que se considera, un fenómeno que podría estar disminuyendo la visibilidad significativamente, por debajo de 5.000 metros, por ejemplo. Pero que luego ese fenómeno cesa, sí, ese fenómeno cesa o en su efecto ese fenómeno por su naturaleza, ya cuando hay visibilidades superiores a 5.000 metros
no se considera significativo, entonces se coloca esta indicación aquí. Ya, es básicamente. Eh, bueno, vamos a ver qué nos trae la próxima diapositiva. Yo creo que son unos ejemplos, sí señor. Vamos a mirar estos ejemplos. Creo que ese sí son dos diapositivas con ejemplos. Vamos a mirarlo y vamos a ver qué podemos detallar allí. Bien, aquí tenemos un metal corregido. Este es un aeródromo ruso. Es ruso, es posible que no todos los que están aquí, los indicadores del lugar los tenga claros, pero sé que estos tres primeros son rusos. Estos tres primeros que están aquí son rusos. Este cuarto es el de el Aeropuerto Internacional de Tokio. Ahí vamos a mirar aquí. Ahí tengo un metal corregido de este lugar, que es un aeródromo ruso. Fíjense lo que nos dice este metal. Es un metal de las 8, del día 8 a las 11:30 Zulu. Dice que la dirección del viento es de 320 grados, que la velocidad media es de 6 metros por segundo, que hay una visibilidad reinante de 3.500 metros y que hay como fenómenos chubascos de nieve leve o ligera. Tenemos nubosidad fragmentada, techo de nube fragmentado, 1.000 pies con presencia de cumulonimbus, una temperatura del aire seco de 2 grados y una temperatura del punto rocío de 2 grados bajo cero. Un QNH de 1.011 hectopascales. Aquí nos dan la información del estado de la pista y aquí me dan un tren. Allí me dan un tren, ¿eh? Y ese tren dice que se esperan cambios temporales o fluctuaciones en donde la visibilidad será de 900 metros por la presencia de chubascos de nieve fuertes. Ojo. Y que tendré visibilidad vertical de 300 pies. Visibilidad vertical de 300 pies. Luego viene un remark que me dice que el QF es de 738 milímetros de mercurio, pero nos centramos aquí en el tren, que es esto que está aquí. Fíjense que la visibilidad va a cambiar de 3.500 metros a 900, ¿sí? A 900. ¿Por qué? Porque este fenómeno, que era un chubasco de nieve ligera, ahora será un chubasco de nieve fuerte. Y ese fenómeno me obstaculiza la visibilidad de las nubes. Es decir, no puedo ver las nubes o no las voy a poder ver porque preveo que este fenómeno va a ser tan intenso que no me va a permitir verla. Y por lo tanto, se prevé que se recurrirá al grupo de visibilidad vertical y que esa visibilidad vertical va a estar alrededor de 300 pies, es decir, 3 hectopies. Fíjense que nos dicen que son fluctuaciones, cambios temporales que se van a dar a lo largo de las 2 horas que tiene como vigencia el tren. No quiere decir que se van a dar en todas las 2 horas, sino que esas fluctuaciones, porque como su nombre nos dice, son fluctuaciones, es un vaivén en las condiciones, un vaivén en las condiciones. Entonces, ese vaivén en las condiciones se va a esparcir dentro de las 2 horas, pero no quiere decir que eso es continuo, porque si fuera continuo no fueran fluctuaciones. Es decir, van a haber momentos en que la visibilidad va a bajar significativamente alrededor de los 900 porque va a arreciar el chubasco, pero va a haber momentos en que nuevamente la visibilidad mejorará, otra vez empeorará durante esas 2 horas. Sí, es lo que nos dicen allí. Bien, ahora miremos el tren del segundo metal y analicémoslo. También se prevén que son fluctuaciones, cambios temporales. La visibilidad variará de 1.500 a 600 por la presencia, en este caso, de niebla. Fíjense que acá tenía 1.500 metros de visibilidad horizontal y me decían que hacia el umbral de pista 34 o 34 el alcance visual era de 1.500 metros con tendencia a aumentar.
Pero fíjense, eso por la presencia de neblina, pero que luego se prevé que va a haber fluctuaciones, ¿verdad? Y que la visibilidad estará alrededor de los 600 metros por la presencia de niebla, niebla densa, y que en función de la densidad de la niebla no se va a poder apreciar la nubosidad que se apreciaba antes, este overcast, y que por lo tanto se recurrirá al grupo de visibilidad vertical y que esa visibilidad vertical estará alrededor de los 200 pies. Sí, alrededor de los 200 pies. Fíjense el tren del siguiente metal. No, si me están diciendo que para las próximas 2 horas no se esperan cambios significativos respecto a lo que aquí está contemplado. Por lo tanto, se considera que estas condiciones de visibilidad, de viento, de fenómeno y de nubosidad que hay aquí prevalecerán por las próximas 2 horas. Sí, por las próximas 2 horas, es decir, van a haber disminuciones de visibilidad por la presencia de chubascos de nieve ligeros. Y la nubosidad no va a tener cambios significativos tampoco, ni el viento. Entonces, en esas 2 horas se prevén que las condiciones van a estar muy parecidas a las que nos dice este metal. Yendo hacia Tokio, entonces dicen que temporalmente van a haber cambios alrededor de la nubosidad. ¿Sí? Fíjense que en el METAR está que la nubosidad es Brocken 0.15 y fíjense cómo cumplen el criterio acá. Sí, acá se cumple un poco el criterio. Aquí pues dicen que va a haber una extensión de nubosidad FU a 800 pies y que ese Brocken que está a 1500 probablemente va a estar bajando a 1300. Sí, va a estar por debajo de los 1500. La extensión Brocken, fíjense que no es otra extensión. Que este FU aparezca es otra cosa, pero no están haciendo básicamente el cambio se da aquí, entre los Brocken, bajando por debajo de 1500. Bien. Pasemos a la próxima diapositiva y miremos los ejemplos que hay allá. Es bueno que miren cómo se cumplen los criterios aquí. Sí, los criterios. Primero, por ejemplo, aquí el cambio en la intensidad del fenómeno, de ser leve a fuerte, que produce un cambio en la significativa en la visibilidad. Y el cambio en lo que atañe a la nubosidad. Ya no se va a poder ver las nubes porque la intensidad del fenómeno va a obstaculizar el que se vean las nubes. Lo mismo acá con Fostrogolf. Hay que tener eso en cuenta. Bien, vamos a mirar la siguiente diapositiva ya para terminar los ejemplos que hay acá. Entonces aquí, este es también un reporte de Japón. Aquí me están dando un tren. Me dice Becoming 16004. Quiere decir que se van a presentar cambios graduales. ¿Qué hay aquí? 100. Pero fíjense que aquí podemos darnos cuenta de que el criterio posiblemente no se aplica. Ojo, si hay un cambio en la dirección del viento de 60 o más como lo contempla el criterio, pero ni antes ni después del cambio, la velocidad del viento es de 10 nudos o más. Ahí el criterio no se estaría cumpliendo, pero ahí habría que considerar qué, qué acuerdo nacional tienen allá en Japón, eh, qué acuerdo nacional tienen que de pronto eso posibilite que ellos puedan reportar esto. Ya, es posible que hayan llegado a un acuerdo en donde simplemente con el cambio en la dirección, ellos consideran que es significativo independiente cuál sea el cambio en la velocidad. Pero si aplicaran el criterio tal como lo recomienda la OMM, aquí no se estaría cumpliendo, porque sí, se está dando el cambio en la dirección del viento de 60 grados o más. Aquí hay 60 exactamente, pero no se está dando el cambio en la velocidad, es decir, la velocidad ni antes ni después del cambio es de 10 nudos o más. Y tampoco se da un cambio significativo en la velocidad como para omitir el cambio que se esté dando en la dirección. Entonces, ahí no se está aplicando. Desde el punto de vista de lo que contempló la OMM, habría que revisar qué acuerdo nacional tienen ellos allá. Porque decir desde acá que es un error, no se puede decir, ¿eh? Habría que revisar si hay un acuerdo nacional que contemple eso. Bien, aquí tenemos otro reporte en donde nos dicen no, sí, es decir, no se esperan cambios significativos. No recuerdo cuál es este indicador de lugar,
pero no se esperan cambios significativos respecto a lo que hay aquí. Es decir, las condiciones en las próximas 2 horas van a estar alrededor de lo que está aquí en este metal. Y acá, en este, tenemos que se esperan cambios temporales o fluctuaciones y por presencia de lluvia, sí, lluvia moderada. Miren lo que hay aquí. Dice que no va a haber una modificación significativa en la visibilidad, pero, eh, porque no me lo están diciendo acá, pero sí va a haber, a pesar de que no se da esa modificación significativa, el tren se da por la variación en la intensidad del fenómeno. De ser leve pasa a ser moderado. Ya, básicamente eso no debería generar un tren, de pronto, ¿eh? Pero, pero bueno, lo tienen ahí en cuenta. Hay un cambio en la intensidad que es de leve a moderado, porque bueno, lo pueden considerar significativo. Si fuera al contrario, eso no generaría un tren. De moderado a leve no generaría un tren, ¿eh? Entonces, bueno, básicamente eso le quería compartir. Es una información que, bueno, es importante para ir, digamos que apuntalando sobre todo lo que contempla la decodificación y la interpretación de estos reportes meteorológicos. Espero les haya servido, espero los prepare para la evaluación que vamos a tener. Y bueno, les agradezco por su presencia. Eh, y hasta aquí pues tenemos el encuentro virtual. Les deseo buenas noches y pues estaremos allí encontrándonos nuevamente.